Buenas, a continuación estaremos explicando un ejercicio de diseño de reactores no isotérmicos. El ejercicio propuesto se quiere llevar a cabo la siguiente reacción elemental irreversible y exotérmica, en donde A produce B más C, en un reactor tubular que funciona a presión atmosférica de forma diabática con una temperatura de entrada de 250 grados Celsius. En el inciso B nos dice que debemos calcular el volumen necesario para obtener una conversión del 80% de A, sabiendo que se quieren tratar 100 mol por segundo de una alimentación constituida por 10% de A en inertes. Para el inciso B, el reactor se le va a retirar calor con un intercambiador en forma de chaqueta, en donde el flujo del enfriador es lo suficientemente alto para que la temperatura ambiente del intercambiador permanezca relativamente constante, en donde la temperatura va a ser igual a 80 grados Celsius. Asumiendo una caída de presión despreciable, grafiquen los perfiles de temperatura y conversión. Para este caso, los valores de las capacidades caloríficas pueden considerarse constantes en el rango de la temperatura de trabajo. A continuación les mostramos los datos que nos suministra el ejercicio, en donde A es el factor preexponencial, en la ecuación de Arrhenius, E la energía de activación, entre otros como las capacidades caloríficas de cada una de las especies, el flujo inicial, entre otros. Para la solución del ejercicio, primero tenemos que identificar la ecuación de diseño para el caso de reactor tubular, en donde dB de X es igual al flujo inicial de la especie A sobre su velocidad de reacción. También debemos identificar la ley de velocidad, que esta cumple la ley de velocidad elemental, en donde la velocidad de reacción va a ser igual al producto de la de velocidad multiplicada por la concentración de A. Para la estequiometría tenemos para una reacción en fase gaseosa, reactor no isotérmico y en donde no se tiene en cuenta la caída de presión, va a estar dada en función de la concentración inicial de la especie A, la conversión epsilon, la temperatura de entrada y salida del reactor. La constante de velocidad está dada por la ecuación de Arrhenius, que la presentamos en pantalla. Por último, tenemos la combinación, en donde queremos encontrar una expresión que nos ayude a hallar el volumen en función de la conversión y de los datos que nos suministra el ejercicio. Para hallar el flujo de la especie A la entrada, simplemente multiplicamos el flujo total de entrada por la composición de A a la entrada. De esta manera también lo podemos hallar para los inertes. Para hallar la concentración inicial de A, multiplicamos, tomamos la siguiente expresión, en donde la concentración de A al inicio va a ser igual a la presión de A al inicio sobre la constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura de entrada. Para este caso, la presión inicial de A va a estar dada por la presión total multiplicada por la composición de A a la entrada. Para obtener el valor de epsilon, primero tenemos que conocer la relación de los moles a la entrada sobre los moles que reaccionan de A, que es nuestro reactivo límite. Para este caso lo hicimos y nos da 0.1. Bueno, para el balance de energía en el caso adiabático, tenemos que la temperatura va a estar dada por esta expresión que mostramos en pantalla, en donde va a estar en función de la conversión del delta de H de reacción a la temperatura de referencia, la sumatoria de los teta sub i CPI, que son las capacidades caloríficas de cada una de las especies multiplicada por la temperatura de entrada al reactor. Bueno, para calcular el delta C sub P, simplemente es la resta entre los CP de los productos menos los CP de los reactivos. Para hallar la expresión de los teta i CPI está dada por esta expresión, pero como en este caso B ni C se encuentran en los reactivos, este valor va a ser 0, por lo tanto que la expresión queda de la siguiente manera. Bueno, ya finalmente para la solución del ejercicio ingresamos las ecuaciones ya mencionadas en el programa de Polymath. Abrimos nuestro Polymath, le damos en la opción de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y continuamos a ingresar nuestra ecuación de B de X
es igual a menos FA0 sobre RA. Ingresamos nuestro valor inicial y guardamos. Ya seguido de esto, seguimos ingresando las ecuaciones ya mencionadas. Ya yo aquí tengo un programa donde he ingresado todas las ecuaciones que me solicita para resolver el ejercicio. Ya aquí también está la ecuación de la ley de velocidad de reacción, la constante y todas las ecuaciones. Aquí está la de la temperatura del balance de energía y los datos que necesitamos para resolver esa ecuación. Seguido de esto, ya cuando el programa nos muestre esta flechita que nos indica que ya puede solucionar el problema, le damos en resolver y nos va a salir la tabla de valores de resultados. Aquí tenemos que para alcanzar una conversión del 80%, el volumen requerido del reactor va a ser de 19,67 litros y va a salir una temperatura de 570.5 Kelvin. Y listo, así sería la solución para el inciso A. Para la resolución del literal B, en la cual se nos solicita evaluar el reactor ahora en condiciones no adiabáticas, utilizaremos un algoritmo de solución similar al utilizado en el literal B. Inicialmente, planteamos la ecuación de diseño para un reactor tubular, pero esta vez será dx de B igual a menos RA sobre FA0. Seguido a esto se plantea la ley de velocidad, la estequiometría y finalmente se procede a la combinación, ¿sí? En donde se deja una expresión para calcular la conversión en función de un volumen dado y unos datos suministrados por el mismo ejercicio. Para la temperatura utilizamos el balance de energía, que en esta ocasión será una expresión diferencial dada como se muestra en la imagen. Será dt de B igual al delta de H de reacción a una temperatura de referencia más el delta de C sub P por T menos T de referencia, todo eso factor de la velocidad de reacción, más UA por la temperatura de los alrededores menos la temperatura final del reactor, sobre FA0, factor de sumatoria de teta I C sub PI más delta de C sub P por la conversión. Luego de esto procedemos a introducir cada una de las ecuaciones y valores suministrados por el ejercicio o calculados en el software Polymath. Inicialmente pues introducimos una ecuación diferencial. Esta vez estará dada por dx de B igual a menos RA sobre FA0. Seguido a esto también introducimos de forma de ecuación explícita cada uno de los valores que se necesitan para resolver esa ecuación diferencial. Finalmente, cuando se obtenga el anuncio o el comentario de que los datos están listos para ser resueltos por el software, procedemos a marcar la opción de gráfica y de reporte. En el reporte obtendremos los datos encontrados para la conversión y para el volumen. Antes de dar la opción de calcular las gráficas o los perfiles y el reporte, colocamos los valores iniciales y finales para el volumen, que en este caso serán los encontrados en el literal A. Finalmente, pues como se puede observar en pantalla, obtenemos los diferentes perfiles, tanto de la temperatura como de la conversión en función del volumen. Resulta pertinente realizar una comparación entre los datos encontrados tanto para la conversión, el volumen, tanto en las condiciones adiabáticas como en las no adiabáticas. Partiendo de la comparación de la conversión alcanzada en ambas condiciones, se puede optar por elegir las condiciones adiabáticas, puesto que a pesar que se alcanza una conversión relativamente inferior, el gasto energético es mucho menor, ya que no se requiere la utilización de equipos de intercambio de calor para aumentar la temperatura en el sistema y llegar a condiciones deseadas. Además, desde el punto de vista económico, se requeriría menor cantidad de equipos y por ende menor gasto. Esta elección podría reconsiderarse si la diferencia entre las conversiones fuera significativa, ya que se optaría por la condición que genera una mayor cantidad de productos deseados.